Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La cabeza de Eva. Hoy quería hablaros de la aceptación. Me ha parecido que era un vídeo muy apropiado para hacerlo a continuación del que habíamos hecho el mes anterior. Ya sé que algunas personas no veis mis vídeos de manera correlativa según yo los hago, sino cuando os apetece y basándoos un poco en la temática de los mismos. Pero para aquellos que los veis de manera cronológica, sí que me gustaba hacer estos dos vídeos seguidos porque tienen mucha relación. De paso aprovecho para deciros, porque como soy un poco desastre como youtuber, para deciros que aquellas personas que veis con asiduidad el canal, os suscribáis por favor, voy a decir como los demás, suscribíos y dar a la campanita para que os avise con las notificaciones cuando hay un nuevo vídeo. La verdad es que siempre he sido un poco desastre. De hecho, en un momento dado, un suscriptor, no sé si desde un lugar positivo o desde la crítica, me informó que no tenía puesto los likes debajo de los vídeos y yo no lo tenía puesto porque no sabía que era yo la que lo tenía que poner. De todas maneras, aprovecho que no sé si lo he dicho alguna vez para daros las gracias a todos por estar ahí y por esta bonita comunidad que hemos ido formando en estos años y de la que me siento muy orgullosa. Pero no por ser la creadora de la misma, sino en el conjunto de la misma, que es diferente. Así que, sin más, voy a ir al tema de la aceptación. Empezando como siempre por la definición. ¿Qué es la aceptación? Pues aceptar es asumir lo que ocurre en la vida, las cosas buenas y las cosas malas. Y aceptarlas significa asumirlas. Esto que parece de una sencillez asombrosa, aceptar es asumir lo que ocurre, lo bueno y lo malo, resulta especialmente y particularmente complicado para muchísimas personas. Sé que lo es para todo el mundo, pero para nosotros en particular, porque como siempre digo, somos personas con un perfil crítico, somos personas con carácter, somos personas peleonas y en muchos casos personas rígidas a las que nos cuesta flexibilizarnos, y en aceptar hay mucho de flexibilidad, hay mucho de eso que os comentaba en un vídeo cuando hablábamos precisamente de esto, de la flexibilidad, pues hay mucho de asumir aquello que no puedo cambiar y intentar adoptar otra posición que me favorezca más. Pero, como os digo, para personas críticas, personas exigentes y personas rígidas, es a veces particularmente complicado. Si os fijáis en este mundo en el que vivimos, rodeados de mecanismos bastante diabólicos que muchas veces no nos paramos a pensar en ellos, hay uno muy curioso hoy en día que es Instagram, que ha llenado el mundo de frases. Ha llenado el mundo de frases, ¿por qué? Porque cuando yo hice un curso que hice de Community Manager, me informaron que para que la aplicación funcionara mejor, la persona que tenía una cuenta tenía que postear con asiduidad un contenido. Claro, preferiblemente un contenido con valor. Pero ¿quién puede postear continuamente un contenido de valor? ¿A quién se le ocurren cosas con valor continuamente? Es decir, yo entiendo que una persona, por ejemplo, famosa, os pongo un ejemplo, una modelo o una actriz, con mucha frecuencia en su vida se producen contenidos de valor, ¿no? Voy a este acto, voy al otro, me pruebo esta ropa, hago esto, hago lo otro. Pero en la vida de las personas normales no siempre se producen contenidos que puedan ser considerados de valor por los demás o de interés. Por tanto, hay que acudir a estas frases que se publican y que han inundado nuestro mundo, porque tienes esta obligación del calendario de los lunes, los miércoles y los viernes voy a poner una frase, los martes y jueves pongo un vídeo, el viernes hago un reel y el sábado me pongo una foto de cómo como pizza con la familia, ¿no? Entonces, al final, como os digo, esto ha inundado nuestro mundo de frases a las que nadie presta atención y que en el fondo se han convertido en eslogans manidos que se han frivolizado y en los que ya no nos paramos a pensar. Hace poco alguien compartía conmigo uno que me dio que pensar y que fue el origen de esto que os cuento hoy, que fue el "Be Water, my friend" de Bruce Lee. Es una frase que tiene detrás un contenido asombroso,
e interesante y una profundísima reflexión que tampoco es del propio Bruce Lee, sino de la sabiduría ancestral, pues ya no os voy a decir ni china, ya nos podríamos remontar incluso a pueblos anteriores. Pero la sabiduría que encierra detrás es la siguiente. ¿Qué es lo que hace el agua? El agua te dice, sé agua, amigo mío, conviértete en agua. ¿Qué es convertirse en agua? Porque el agua vamos a, digamos, convertirla en un ser vivo y decir que el agua es inteligente. Cuando el agua está en un río y llega a una piedra, el agua no se pone a pelearse con la piedra y a decir ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué hay esta piedra? ¿Por qué, Dios mío, has puesto esta piedra en mi camino? ¿Por qué ese agua que va por la derecha no se ha encontrado la piedra y yo tengo la piedra? ¿Por qué siempre yo tengo la piedra? ¡Oh, Dios mío, qué grande es esta piedra! El agua no hace eso. El agua lo que hace es rodea la piedra y sigue su curso. ¿Por qué? Porque el agua va a un lugar. El agua tiene un objetivo. El agua va a un fin y continúa con su camino. ¿Qué otra cosa no hace el agua? El agua cuando llega el invierno se congela, no se molesta en discutir de por qué me tengo que congelar, a mí ahora no me viene nada bien congelarme, es que no me apetece congelarme, ¿por qué yo? ¿Por qué no congelas a los otros? ¿Por qué me tengo que congelar yo? No, es que a mí ahora, fíjate, es que es un momento malísimo, a ver, congela a otro. No, yo es que ahora, congelarme ahora, qué mal me viene, ¿no? Ahora, de verdad que es ahora, ya ha llegado el invierno, ahora. No, el agua se congela y ya está, ya se descongelará en primavera, en verano. Cuando llega mucho calor, el agua se evapora, sube, ya caerá en forma de agua. Es decir, el agua se flexibiliza, se adapta y continúa su curso, y vuelvo a insistir en esto, su curso, su objetivo, va a alguna parte, fluye, se adapta, acepta. Entonces, al final, esa frase que, como os decía, se ha frivolizado como tantas otras, también es verdad que hay muchas que realmente no tienen mucho contenido detrás, pero esta que me compartían el otro día, pues fue la que me dio que pensar y la que me dio que pensar sobre este vídeo de la aceptación, porque realmente encierra mucha sabiduría, ¿no? Tenemos que convertirnos en agua y aceptar aquello que no podemos cambiar. Ojo, la postura ante las circunstancias de la vida, digamos que podemos adoptar 3 posturas, por simplificarlo, ¿no? Podemos aceptarlo, que sería la postura inteligente, flexibilizarnos, aceptar y continuar intentando encontrar, darle una vuelta o encontrar algo que podamos hacer. Y si no podemos hacer nada, simplemente rodeamos la piedra y seguimos. Hay ocasiones en que podremos hacer algo con la piedra, porque la piedra no será tal piedra al final. A lo mejor la piedra se puede erosionar, la piedra no era una piedra, pero en muchas veces la piedra será piedra y tendremos simplemente que rodearla. Otra postura es la de la ira. La postura de la ira es una postura muy problemática porque no lo acepto y me enfado, pero cuando la ira lo que hacemos es patalear contra el destino, patalear contra la vida y obcecarnos en cosas que no podemos modificar, estamos perdiendo energía, pero al final lo que vamos a hacer es caer en un estado de enfado continuo que nos va a llevar a la tristeza y en muchos casos a la depresión. Si os fijáis, aquellas personas que viváis en España y os fijáis últimamente en la televisión, aquellos que todavía veáis la televisión, hay varios ejemplos de personas famosas que, no aceptando las circunstancias de su vida, lo que hacen es patalear continuamente y eso les ha llevado en algún caso a la propia destrucción mediante la no consecución de objetivos, mediante el no avanzar o incluso a la tristeza grande, ¿no? Es decir, hay numerosos ejemplos en nuestro panorama social público actualmente, en otros países también, pero los desconozco, os hablo por eso del caso de España, ¿no? Y aprovecho aquí para saludar a todas las personas que me veis desde otros países y que me escribís muy a menudo, tanto en Europa como en América del Norte y América del Sur. Y Centroamérica, perdonadme. La cosa es que la ira no nos lleva a ninguna parte tampoco, ¿no? Es una actitud completamente equivocada ante las circunstancias, porque al final nos lleva
Fijaos, a desgastar energía y a no conseguir lo que nosotros queríamos conseguir. Que al final, como os decía y os insistí, el agua es que va a un lugar, sigue su curso. Y eso es lo que nosotros queremos emular. Que nuestro curso, el lugar al donde vamos, no se detenga. Os recupero un vídeo que hice sobre objetivos. Recordad, para eso tenemos que tener un curso, para eso tenemos que saber a dónde vamos. Por otro lado, la otra actitud, decíamos que una era aceptar, la otra era la ira y la otra es la resignación. La resignación tampoco es una buena actitud porque la resignación es esa aceptación sin lucha y sin gasto de energía, pero que nos lleva a la frustración, porque es, bueno, pues no me queda otra, pues vale, pues esto, pues bueno, vale, pero no te flexibilizas, es decir, te dejas aplastar, pero no te estás flexibilizando, pero realmente no estás asumiendo la circunstancia. Y un exceso de resignación nos puede llegar también a ser incapaces de marcarnos luego objetivos y también a llegar en algunos extremos a una indefensión aprendida de la que ya hemos hablado en algún vídeo, ¿no? Y que os recuerdo que es cuando llegamos ya a un estado en el cual ante la sensación que tenemos de no control y de impotencia máxima, llegamos a pensar que no podemos cambiar nada, hagamos lo que hagamos, y entonces digamos que nos quedamos como esos animales que se hacen los muertos, ¿no? Ya nos quedamos así como inertes, sin hacer nada, porque es esta frase de haga lo que haga, no voy a cambiar nada, ¿para qué hacerlo? Y al final nos convertimos en un troll, ¿no? Nos convertimos en estos trolls que viven de noche y por el día se convierten en seres de piedra y no vamos a ninguna parte. Entonces, de estas tres actitudes, digamos que la que nosotros queremos es la de aceptar, que como os decía al principio del vídeo, es lo más sencillo del mundo desde la definición y lo más complicado de hacer. Para aceptar, ¿cómo puedo empezar a aceptar? ¿Qué cosas tendría que hacer? Bueno, la primera, y que también es enormemente difícil, es asumir que la vida no es justa. Y esto es una cosa muy sencilla, pero es muy difícil, porque además hay a nuestro alrededor como un concepto de a lo largo de la vida se ha establecido para hacernos sentir bien esta idea de que tarde o temprano va a haber un equilibrio cósmico que va a hacer que las cosas sean justas. Pues no, a veces no son justas y a veces a las personas buenas les pasan cosas muy malas y a las personas muy malas no les pasa nada y acaban muriendo en su cama felices con 96 años rodeados de su familia. Entonces, a veces la vida no es justa y eso es horrible, pero hay que aceptarlo y asumirlo, porque te va a ahorrar muchos sinsabores y muchas peleas. Otra cosa que tenemos que aceptar es que nosotros no tenemos el control del universo. Nosotros solamente tenemos el control de nosotros mismos. Y para tener el control de nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer? Algo que ya hemos repetido millones de veces, conocernos a nosotros mismos y saber cómo somos. Y recordar que nosotros solo tenemos el control de esto, de nosotros, de cómo nosotros nos comportemos, de lo que nosotros hagamos y de lo que nosotros podamos hacer para reaccionar a lo que ocurre fuera, pero de nada más. Lo que ocurre fuera escapa a nuestro control. Y otra tercera cosa que está muy extendida y que es una creencia muy falsa y que además, como os digo, está muy extendida e incluso también te mandan en Facebook y en Instagram estos cartelitos, es que todas las cosas pasan por algo. Pues no. No todas las cosas pasan por algo. Hay cosas que pasan y no pasan por nada, pasan porque pasan. Y ya está. Y esto es horrible porque, claro, esto nos sume en el caos y a los seres humanos con altas capacidades o sin ellas nos gusta la sensación de control. Nos gusta sentir que controlamos. Y para controlar tenemos que tener la creencia de que las cosas ocurren por algo. Porque si nos damos cuenta de que las cosas no ocurren por algo y pueden ocurrir en cualquier momento porque sí, como el coronavirus, por ejemplo, nos ha demostrado que las cosas ocurren en un momento determinado y que hay mucha gente que se ha ido porque sí. Y hemos tenido que asumirlo. Y hemos tenido que asumir cosas muy duras todos nosotros en estos 2 últimos años.
Entonces, al final, lo que sí es cierto es que las cosas no siempre ocurren por algo, pero lo que sí podemos es extraer un aprendizaje positivo de esas cosas que ocurren, podemos usarlas a nuestro favor, podemos convertir, con perdón de la expresión, la mierda en oro y podemos convertir algo muy malo en algo que nos sirva. Pero desde luego, no todo tiene una explicación y no todo pasa por algo y no todo es para nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento, por mucho que absolutamente todas las religiones nos hablen de esto y nos lo expliquen por activa y por pasiva. Y aquí os digo, ya lo sé, yo soy una persona muy creyente, yo creo mucho en Dios, pero creo que ya os he dicho que aunque mi fe se encuadra en la religión preponderante en Occidente, que es la religión cristiana, católica, eso no significa que yo comulgue con absolutamente todas las cosas que me cuenten y que yo no tenga mi propia visión crítica sobre las cosas, que es otra cosa que aprovecho para recordaros. Es muy importante tener una visión crítica sobre todo, pero que la visión crítica no os lleve a desechar las cosas, ¿no? Esto sería para otro vídeo, pero relacionándolo con lo de Instagram, por ejemplo, siempre me preguntáis si tengo redes sociales. Yo no las tengo porque las condiciones que me impone la herramienta a mí no me resultan beneficiosas para lo que yo querría obtener. Pero eso no significa que yo no haya aprendido a utilizar la herramienta, porque a nivel profesional yo he necesitado aprender a utilizarla para mi trabajo o para cosas de mi vida profesional. No actual, porque ahora me estoy encaminando hacia otras cosas, como ya sabéis, pero sí que he necesitado aprenderla. Es decir, tener una visión crítica de las cosas no significa luego rechazarlas, sino aprender a utilizarlas. De nuevo, ¿no? Volvemos a la flexibilidad y a la aceptación. Es decir, yo acepto la herramienta de Instagram, acepto las condiciones. ¿Os recordáis cuando creáis algo? Todas las veces ahora en el mundo nos pasamos la vida dando una cosa que pone acepto, acepto, acepto. Pues pensad un poco en todo lo que decimos que aceptamos, pero en realidad no aceptamos, porque luego pues no lo usamos correctamente o no asumimos las cosas realmente como son, ¿no? ¿Cuántas cosas en nuestra vida decimos que aceptamos y no aceptamos? Y por último, para terminar, sí que me gustaría deciros como reflexión final que recordéis que es muy absurdo gastar energía en cosas por no aceptarlas. Por ejemplo, cuando alguien nos deja, cuando se produce una ruptura sentimental, si alguien nos deja y nos dice pues ya no te quiero y no quiero estar contigo, es muy poco inteligente seguir gastando energía en algo que ya no va a volver a ser. Es horrible, es muy duro y es muy difícil. Porque claro, yo no he dicho que aceptar fuera a ser fácil o no fuera a doler. Solo he dicho que era la postura inteligente y que era la postura que nos iba a llevar a lo que hace el río, a fluir y a llegar a un destino y a un objetivo y a no pararnos en cada piedra del camino. Entonces, es importante cuando nos ocurren cosas aceptarlas. Y ya sé que muchos estaréis pensando, porque yo sé que pensáis más allá, que hay cosas que son muy difíciles de aceptar, como las enfermedades, como la muerte, lo sé, pero vuelve a ser la piedra. En esta vida tenemos un tiempo limitado y hay que vivirlo con la mayor intensidad y con la mayor felicidad o con la mayor estabilidad. Y la vida tiene unas reglas. Y cuando primero aprendamos a conocerlas, como el contrato del Instagram, primero aprenderemos a usar la herramienta y eso más felices nos hará. Y una de las herramientas que hay que aprender para utilizar la vida bien con las reglas que tiene, con toda su aleatoriedad y con todas las cosas negativas que en ella pueden ocurrir, es aprender que también ocurren muchas cosas positivas y que tenemos que aprender a aceptar. Y con esto voy a terminar por hoy. Os quiero agradecer como siempre que hayáis estado ahí, a todos, agradeceros vuestro tiempo y agradeceros pues todas vuestras muestras de amabilidad y cariño que me prodigáis. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!